Bueno, nos vamos a otros asuntos. Preocupados con el tema Patás, ¿no es cierto? Con la minera poderosa, con la mina poderosa en el sentido que, claro, ya hasta no solo hay muertos, ya los hubo, ha vuelto a haber el fin de semana, sino que ahora se vuelan torres de alta tensión para poder aprovechar el espacio nocturno y poder entrar y hacer sus fechorías en el ámbito de la minería ilegal. El tema no es fácil, es un tema complejo, por eso le hemos pedido a Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, que nos ayude a entender algunas cosas en torno a este tema. Juan Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, buen día, un gusto de saludarte y estar en tu programa. Juan Carlos, ¿cuál es la magnitud real de un problema como este cuando el gerente de asuntos corporativos de La Poderosa, Pablo de la Flor, recalca que este atentado primero no es el primero? Por el contrario, son 14 torres de alta tensión que han sido dinamitadas por mineros ilegales desde hace varios meses. Digamos, ¿ya cuál es claramente la magnitud del problema? Bueno, la magnitud del problema supera, digamos, la visión simple delincuencial o de crimen que pueda producirse en cualquier localidad. Este ya no es un asunto delincuencial ni de crimen. Esta ya es un proceso de violencia sistematizado en las formas en que hoy en día se muestra el crimen organizado y las amenazas a la seguridad nacional. Entonces, lo que estamos viendo, Carlos, es, digamos, el evidente y contundente nivel de incompetencia de las autoridades políticas principalmente y las responsables de la seguridad para proporcionar seguridad a los peruanos. Ese es un hecho concreto. Hay una incompetencia total. No vemos ningún avance, ni siquiera ninguna respuesta efectiva. Y esto tiene dos componentes claros, digamos, ¿no? Que el enfoque policial militar para tratar estos asuntos ha fracasado. Sí. ¿Sí? No funciona. El estado de emergencia, que es una medida de excepción, se convierte en una herramienta de narrativa de gestión política, porque no hay ninguna acción en concreto, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en la dimensión de la minería ilegal, del problema de la minería ilegal, Patás solo es una evidencia de lo que ya sucede en otros lugares. Buen punto. Tenemos no solamente Puno, Madre de Dios, tenemos también la zona del Alto Cenepa, en Amazonas, donde Ucayali también, donde el crimen se empodera, o sea, lo ilegal se empodera, claro, por sobre la autoridad del Estado. Esos doble dimensión del fenómeno, el fracaso del enfoque policial-militar y el nivel ya político con implicancias económicas y sociales de no manejar el tema minero sobrepasa la autoridad del Estado. Eso es lo que estamos enfrentando. Qué interesante cómo lo planteas, Juan Carlos, porque la respuesta a este problema, estableciendo un estado de emergencia, instalando un comando unificado que debería haber respondido a esta situación de emergencia, en tal caso bajo ese esquema y ese formato de conflicto, no ha funcionado, Juan Carlos. No ha funcionado, y tienes tú que el 31 de marzo se repliegan más de 400 efectivos policiales y queda solamente una pequeña guarnición. Y está ahí una guarnición de, soldados conscriptos, de servicio militar, muchachos de entre 18 y 19 años, para enfrentar el crimen organizado hoy en día. Ese modelo no funciona. Aparte, hasta donde tengo entendido, y con riesgo a que tiene que ser verificado, el Estado no ha dispuesto un solo sol de presupuesto para sostener ni al personal militar ni al personal policial que esté en la zona, salvo que lo hayan hecho en los últimos días. Recibo informaciones de que no hay información de inteligencia, no hay recursos para reconocimiento, abastecimiento, logística, no hay tropas entrenadas, equipadas, no hay tecnología existiendo. Entonces, se mandan policías para cumplir funciones de carácter militar en una zona agreste. No funciona. Se envían militares sin equipamiento, sin presupuesto, para cumplir funciones policiales. No funciona. No funciona. Y es que, Carlos, definitivamente el país
tiene que superar ya el trauma, el síndrome del protagonismo político-militar, ¿no?, de los 90 y hacia atrás, y de la visión de seguridad y de inteligencia. Eso tiene que superarse, si no, no funciona. Sí, yo creo, Juan Carlos, que ese es el punto clave, porque justamente quería citarte lo que dijo el congresista José Cueto, que pertenece a esa forma de entender estos conflictos, ¿no es cierto? Cuando dice, toda esa zona no solo debe ser declarada en estado de emergencia, ya debe tomar control completo por parte de las Fuerzas Armadas. Es justo lo que estás planteando. Eso es lo que sabemos que ya no funciona. Yo creo que en general Cueto se ha olvidado de lo que significó en los años 80, en términos además de violaciones a los derechos humanos, que la autoridad de algunas zonas del país estuviese bajo control. ¿Te acuerdas de lo que se llamaba Comando Político Militar, que generó tantísimos? Esa figura es absolutamente errada en un conflicto como este. ¿Estamos de acuerdo en eso, Juan Carlos? No estoy totalmente de acuerdo en ello. Definitivamente no se pueden repetir lecciones del pasado. Así es. A eso te doy un ejemplo. Hoy en día, enviar a tropas conscriptas con el modelo pasado no funciona. No funciona. Tiene que enviarse a tropa profesional, que es muy escasa. Ahora, lo que mencionas sobre lo que menciona el almirante Cueto de militarizar la zona, sí, pues es un principio. Es un principio constitucional, ¿eh? Y es un modelo en el mundo que en zonas de excepción, cuando no funciona la autoridad del Estado, y aquí quiero recalcar, el último recurso del Estado para recuperar la autoridad en un tiempo establecido y claro de gente, no prolongado en los años, es el empleo militar. Hoy el empleo militar exige tropa profesional y exige tecnología. ¿Para qué? Para controlar las operaciones, disminuir el riesgo de violación de derechos humanos, pero también se necesita una nueva reactivación del Código de Justicia Militar, porque es otra dimensión el empleo de tropas que el empleo de policías, que están sujetos al Código Civil, al Código Penal. Entonces, esa visión debe cambiarse. No ha funcionado en los últimos 25 años. Y el costo de lo que sucedió en los 90 nos debe hacer reflexionar para meternos en el problema y explorar realmente lo que pasó, lo que no pasó y lo que tenemos que actuar responsablemente hoy en día. No se puede poner una venda en los ojos y mirar lo pasado como algo monstruoso, más allá, digamos, de que no se realice un examen académico, juicioso y de criterio. Insisto, no se puede regresar al pasado, pero tampoco se pueden tomar posiciones deterministas en aspectos de empleo de seguridad nacional y militares, Carlos. De acuerdo, de acuerdo, Juan Carlos. Gracias por haber marcado entonces esa diferencia. Tú dices, Fuerzas Armadas sí, pero unas condiciones determinadas, modernas, diferentes con las que se actuó en el pasado. Hasta ahí te entiendo bien. Ahora, si la minería ilegal se ha convertido en la primera generadora de recursos ilícitos en el país, no es solo un tema militar el que tenemos que enfrentar. Es decir, el Congreso de la República, el Ejecutivo, los cuerpos de seguridad del Estado, en fin, ya deberían haber diseñado una acción con la normatividad legal correspondiente, probablemente ad hoc a la compleja circunstancia que atraviesa este tema, para acotar el crecimiento de esta economía. Entonces no es solo un tema militar, Juan Carlos. Totalmente de acuerdo, ahí estamos totalmente sincronizados. Cuando yo digo que no se puede repetir lo del pasado, no se trata de enviar tropas y olvidarme de ellas y dejarlas que hagan las cosas por su cuenta, como sucedió en los 90. A nosotros los militares nos dejaron solo cargar todo el problema. Entonces, no. Hoy día tiene que aplicarse todas las condiciones del poder nacional, pero en sus respectivos ámbitos, donde el tema no es militar. O sea, cuando ya se sobrepasa la capacidad de controlar el orden interno, el problema no es militar, es principalmente político. Y en el caso de la minería ilegal, el componente económico es contundente, ¿eh? O sea, de las actividades ilícitas que realiza.
esa actividad económica de la minería ilegal tiene una base y un efecto social. Miles de familias articuladas y ello tiene su expresión política, porque los intereses de estos mineros ilegales al final también llegan al Congreso, también están en el Ejecutivo. Entonces, tenemos un problema de carácter delincuencial que se manifiesta en una gran riqueza económica, que se proyecta socialmente y tiene su expresión política. Sí. Hoy Perú 21 lo ha recogido en su portada, justamente ha mostrado a los congresistas del bloque magisterial que tienen vínculos o nexos presuntamente con minería ilegal. Ahora, lo has mencionado antes, pero quisiera hacer hincapié en ello, ¿no es cierto? ¿Por qué los sectores de inteligencia no han podido recabar más información de lo que ocurre en la zona? ¿Falta equipo operativo? ¿Faltan equipos, tecnología apropiada, drones, sistemas de escuchas? ¿Eso falta para enfrentar lo que ocurre en Patás? A ver, Carlos, la pregunta es excelente y voy a responder al punto de vista académico, no como enterado de detalle, para no correr el riesgo de cometer algún tipo de infidencia. Entonces, al punto de vista académico, digamos, es posible afirmar que no existen autoridades políticas con la capacidad de decodificar para qué sirve un sistema de inteligencia. ¿Para qué sirve? No hay. Las referencias que se hacen a un sistema de inteligencia son todas referencias de carácter policial, lo cual desnaturaliza la visión sobre la función de inteligencia. Ahora, en los hechos concretos, el principal elemento, para manejar la inteligencia es una eficiente capacidad de gestión de organizaciones secretas. Eso es la base. Si no, no estamos hablando de inteligencia. Se tiene que tener capacidad para gestionar organizaciones que lidien, se enfrenten y se desarrollen en el aspecto de los secretos, con la delincuencia, con los intereses transnacionales, intereses políticos que son disruptivos al Estado de Derecho, al ordenamiento jurídico constitucional. O sea, para eso, no para cumplir caprichos políticos de un jefe de inteligencia o de un presidente. Así es, en eso estamos de acuerdo. Se necesita inteligencia institucional, con capacidad de gestión, saber moverla. Si no sabes gestionar inteligencia, mira lo que voy a decir, si no puedes controlar a los agentes de inteligencia, si no puedes supervisar a los jefes que reciben fondos reservados de inteligencia, mira lo que estoy diciendo, no se puede hacer inteligencia. Sí, claro, se te va de las manos. Se hace crimen, ¿correcto? Claro. Porque estás utilizando fondos del Estado sin supervisión para objetivos, digamos, que no son de inteligencia porque terminan haciendo otra cosa. Entonces, es necesario también sobre eso un sistema de inteligencia nacional de carácter humanista, no militar. Mira, te digo que soy militar, ¿ya? ¿Se necesita la inteligencia militar? Sí, para aspectos militares. Por supuesto, pero para la inteligencia nacional se necesita otra dimensión. Entonces, ¿qué ha pasado en el Perú? Se ha desnaturalizado la función de inteligencia en términos evidentes y no se puede apreciar que los dirigentes políticos tomen decisiones razonables y que no sean sorprendidos con eventos, no solo como el Patás, sino por eventos generalizados de violencia que atentan contra el Estado, el Estado de Derecho, el orden jurídico y constitucional. Entonces, no hay capacidad de toma de decisiones. A partir de eso, recién se puede explorar tecnología. Entiendo. Por ahí va un poco lo que podemos aproximarnos a ello. No, valioso, Juan Carlos, porque claro, la tecnología y la parte policial del trabajo de inteligencia es una de las áreas, pero tienes un montón de otras a las que hay que dotar de profesionales y de gente capacitada. Mira, no estoy en desacuerdo en general con que inteligencia además se maneje en el espacio del secreto. No me gusta en democracia la opacidad, pero entiendo que su trabajo
tiene que ser muy silencioso, pero en las democracias más modernas los servicios de inteligencia nunca dejan de responder al poder civil, Juan Carlos. Evidentemente, porque claro, además tienen sistemas de contrainteligencia que evitan lo que tú planteas, que se desborde un sistema que puede ser fácilmente desbordado, ¿no es cierto? Y que pueda ser capturado por una persona. Así es, como ha pasado en el pasado. Exacto. No, yo te digo, porque lo he vivido directamente, ¿ah? Claro. Directamente, o sea, no puedes hacer que un sistema de inteligencia sea capturado por una persona. Así es. Eso significa que tiene que ser institucional, ¿no? Y tiene que ser capaz de ser supervisado y rendir cuentas de forma efectiva. Así es. Porque si hay procedimiento. Por ejemplo, hasta donde sé, Contraloría no tiene ningún área de capacitación para supervisar inteligencia, no contablemente, ¿ah? Porque tú contablemente tú puedes ser un mago contable. Sí. ¿No? Supervisas en procedimientos, sí, en resultados, sí, en organización. O sea, eso carece el Estado peruano y a muchos políticos no les gusta, digamos, ¿no? Pero si queremos ser un país respetado y respetable, o sea, respetarnos a nosotros mismos y que nos respeten, tenemos que tener capacidad de control, supervisión y rendición de cuentas efectiva. De los aparatos de inteligencia. ¿De acuerdo? Juan Carlos, interesantísimo el tema, incluso en las pequeñas diferencias que podamos tener. Siempre es interesante conversar contigo. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.